de la palabra el diputado Hiram Hernández por parte del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 3 minutos para formular su pregunta. Adelante, diputado. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Bienvenido, director de Segalmex. Bueno, nos están viendo en el canal del Congreso las y los mexicanos, y para mí es muy importante que entiendan qué es Segalmex. Segalmex es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura que tiene como propósito proveer a las familias más necesitadas de los 4 granos fundamentales para que puedan comer. Me refiero al maíz, al trigo, al arroz y al frijol, y también a la leche. Y por eso es que resulta lamentable que una dependencia que debería de encargarse de conseguir productos para que los mexicanos de bajos recursos se puedan alimentar, sea hoy la dependencia federal con más señalamientos de corrupción. Es decir, que en lugar de hacer su trabajo, la dependencia, en lugar de ayudar a alimentar a las y los mexicanos, la dependencia lo que ha hecho es presuntamente desviar miles de millones de pesos. Y esto inició con el anterior director, que es Ignacio Ovalle, y ha habido una gran cantidad de denuncias de diversos organismos como Mexicanos contra la Corrupción, que da cuenta de cómo se desviaron alrededor de 1,000 millones de pesos, de empresarios que hoy, por cierto, señor Cota, están invirtiendo en inmobiliarios de lujo en Yucatán a través de la inmobiliaria Aura. Pero lo más grave de todo esto es que si existe un ente para fiscalizar los recursos públicos, es la Auditoría Superior de la Federación. Y la Auditoría Superior de la Federación, tanto en 2019 como en 2020, como en 2022, ha acreditado que no se han solventado miles de millones de pesos. En febrero del 2022, la Auditoría Superior de la Federación dijo que no se han solventado 8,000 millones de pesos, y recientemente la Auditoría Superior de la Federación ya presentó denuncias por más de 2,000 millones de pesos. Entonces, es claro que hay un desvío en Segalmex, en esta institución y dependencia tan noble que debería de ayudar para lograr precisamente la seguridad alimentaria, la alimentación de todos los mexicanos a precios más bajos que el mercado. Entonces, a mí me gustaría preguntarle, díganos la verdad, por favor, ¿quién es el principal responsable? ¿Por qué premiaron a Ignacio Ovalle y lo nombraron ahora coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal? Tiene que haber responsables. ¿Quiénes son los principales responsables? Es cuanto, compañero presidente. Gracias. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el licenciado Leonel Cota. Yo creo que lo mejor que tenemos los seres humanos es nuestra memoria, diputado. Es nuestra memoria. No se les olvide la memoria que nosotros recibimos en estas áreas en plena y absoluta descomposición. Le decía el dato para que tenga referencia. Todavía estamos peleando por un pago de 823 millones de 2018. Y si le buscamos son 1,000 y 2,000 y muchos recursos que se entregaron a gobiernos estatales. Acabamos de convenir, por ejemplo, con el gobierno de Michoacán la entrega de 61 millones de pesos que el anterior gobierno quedó en deuda con Diconsa. Entonces sí es relevante que en nuestra memoria haya el equilibrio para poder señalar en esta responsabilidad, porque la política de hacer de las cosas solamente el señalamiento al adversario, me parece a mí que no prospera. Esa política de ser candil de la calle y oscuridad de la casa, pues la verdad es que tiene a este país en condiciones muy adversas en el desempeño de sus gobiernos. Nosotros de manera responsable llegamos el 19 de abril y de manera inmediata instruimos las auditorías que eran referencia de Auditoría Superior y de la Función Pública, tomarlas como elementos para establecer demandas y denuncias penales. Y eso debe ser muy claro.
¿Cuántas denuncias había en el pasado? Prácticamente ninguna. Y yo le pregunto a usted, ¿había problemas? Pues claro que los había, y graves. Le daba el dato de este almacén de 200,000 toneladas que tiene 30 años en renta por 900,000 pesos, y nosotros padeciendo las consecuencias de la falta de almacenes en el país, porque sencillamente se regalaron, se privatizaron, se donaron, se entregaron en las peores condiciones hasta hoy. Y me dirá, son cosas del pasado. Sí, cosas del pasado que tienen consecuencia en hechos concretos en todo este tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Que hemos entregado 30 denuncias penales solamente por parte de la Dirección General de Segalmex, Diconsa y Liconsa contra exfuncionarios. A nadie estamos exonerando. No hay instrucción de nadie para exonerar a ninguno de los responsables. Quien sea responsable, que pague las consecuencias como responsables que son. ¿Cómo nos gustaría juzgar el pasado? Desafortunadamente, pues nos tendríamos que entregar. Si le hemos dedicado un enorme tiempo a estas investigaciones, es porque son hechos que nosotros tenemos la responsabilidad de juzgar y desde luego de establecer las competencias que para el caso existan. Pero estamos poniendo de pie en tiempos récord la institución y la vamos a poner en tiempos récord. Ya tenemos los mejores registros en entrega de beneficiarios de leche, ya están en este momento en el tiempo de nuestra administración, en los tiempos de estas 7 meses al frente de Liconsa, y vamos a en tiempos récords establecer el mayor número de tiendas donde sean necesarios. Incluso, debo decirle que hemos empezado a instalar tiendas en la Ciudad de México. Vamos a instalar 35 entre el mes de diciembre y el mes de enero. Y han tenido un éxito enorme en la Ciudad de México. Diríamos, aquí está el centro del comercio del país y no habría respuesta a las tiendas de Liconsa. Pues no es así. ¿Por qué? Porque tenemos mejores precios. Y eso es lo que importa, que las instituciones cumplan con su función de apoyo a la comunidad, y estamos en ese tema nosotros dándole la mayor importancia de nuestro tiempo, no solo en el hecho de colaborar con las instituciones que están en la investigación, sino también de dar resultados mejorando los servicios a cada vez más ciudadanos. Yo espero que podamos, en el caso de leche, podamos duplicar el padrón de 5.8 millones a 6 o 7 millones. En muchas entidades de la República podamos duplicar el padrón que actualmente tenemos en Liconsa, porque es la primera institución que pusimos de pie. Liconsa está de pie, tiene recursos suficientes para trabajar, no estamos pidiendo presupuesto extraordinario a ninguna instancia, y en el caso de Liconsa, mucho más complicado porque es un contribuyente mayor. Estamos buscando que se nos regresen los recursos que se compraron en IVA. 1.500 millones se nos han cobrado en IVA, para que tenga usted una idea de la dimensión social de Liconsa, y con ello la oportunidad de que todo el esfuerzo vaya al objeto social de ambas instituciones. Muchas gracias, licenciado Leonel Cota. Tiene ahora el uso de la voz la diputada María Elena Pérez Jaén Cermeño, por parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 3 minutos para formular su pregunta. Adelante, diputada María Elena. Buenos días a todos. Señor director, qué bueno que se encuentra aquí. Le recuerdo a usted que su designación se dio en el contexto de investigaciones penales en torno a posibles actos de corrupción en Segalmex, mientras Ignacio Valle estaba como responsable y hoy premiado. Le hago un breve recuento de las principales irregularidades que se han derivado de las diferentes auditorías practicadas a Segalmex. El informe del auditor, su externo, independiente, referente al año 2020, por segundo año consecutivo, emitió una denegación, es decir, una abstención, de opinión a los estados financieros de Segalmex, al no obtenerse evidencias de auditoría que proporcionaran una base suficiente y adecuada en los rubros de inversiones, inventarios, cuentas por cobrar, proveedores, ingresos, gastos, entre otros. Además, los informes del órgano interno de control, derivado de las revisiones efectuadas en 2020, destacan las observaciones siguientes: inconsistencias en el acreditamiento de las administraciones autorizadas
y la falta de evidencia documental que acredite el depósito del subsidio a los beneficiarios de leche, así como los gastos para la rehabilitación, construcción y ampliación de los centros de acopio. Por otro lado, el informe de la Auditoría Superior de la Federación, correspondiente a la cuenta pública 2020, presenta 2 solicitudes de aclaración por 4.300 millones de pesos por múltiples conceptos que confirman el desorden administrativo que se tiene en Segalmex. Además, no se acreditó el diferencial de los subsidios otorgados a medianos productores de maíz, arroz y trigo, y no se proporcionó la documentación soporte para acreditar el pago del subsidio otorgado bajo el concepto complemento. Y para comprobar que los recursos transferidos a Liconza corresponden efectivamente a los litros captados de pequeños y medianos productores de leche, de conformidad con la normativa aplicable. En total, la auditoría detectó un presunto daño patrimonial de 9,000 millones de pesos que se ejercieron de manera ilegal. Esto que les señalo es solo lo correspondiente a Segalmex y no incluye lo relativo a Liconza y Diconza. Señor Cota, en este caso no hay forma de echarle la culpa al pasado, porque Segalmex es creación de este gobierno, del presidente López Obrador, y se creó, recordemos, el 17 de enero de 2019, es decir, ustedes son responsables de los actos que han dado lugar a 11 denuncias de la Auditoría Superior de la Federación y 38 de la Función Pública, sin considerar las que haya podido presentar Segalmex. Estamos hablando de 49 denuncias sobre una gestión de apenas 2 años, señor Cota. No creo que haya un caso similar en la historia nacional. Es tan grave que estas denuncias las está llevando la Fiscalía Especializada de Delitos en materia de delincuencia organizada. Por todo lo anterior, le pediría nos informe a los integrantes de esta comisión por qué ha sido omiso en instrumentar medidas al interior de Segalmex para corregir el desorden administrativo que se señala en los informes de la Auditoría Superior de la Federación y de los auditores externos y de las que estamos viendo aquí. Estas son fotos recientes, es como se encuentran sus tiendas, señor Cota. ¿Por qué no ha dado la explicación alguna respecto al estatus de las denuncias e investigaciones dirigidas a clarificar el destino de los 9,000 millones de pesos que se ejercieron de manera ilegal? Y termino. Por favor. Termino. ¿Por qué el organismo que usted dirige no ha instrumentado acción alguna para la reparación del daño? Eso es muy importante. Explíquenos cómo responsable de Segalmex ha coadyuvado con la Fiscalía General de la República en las correspondientes investigaciones. Por su respuesta, gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el licenciado Leonel Cota. Usted lo dice con mucha claridad, observaciones, desde luego inconsistencias, solicitud de aclaraciones, lo dice con mucha puntualidad, posibles daños. Yo le dije y le informé con mucha puntualidad, pero parece que no nos quiere escuchar, diputada, porque le dije que yo doy fe de que recibimos 187,000 toneladas de frijol en los almacenes del país y que recibimos miles de toneladas en los almacenes de maíz. Diputada, le solicito que concluya el licenciado Leonel Cota. Adelante. Si los almacenes están vacíos es porque tienen revolvencia, diputada. O sea, no lo vamos a tener llenos para la foto, con todo respeto. No hemos sido omisos. Las auditorías están en proceso, lo he reiterado. Y desde luego, como buenos jueces que somos, empezamos por nuestra casa. Y en esa razón le reitero la información que ya hemos comentado. Apenas 34 denuncias, dice usted. Quisiera que me entregara información de cuántas denuncias hubo en tantos años cuando se dilapidó los bienes, aunque le dé risa, diputada. ¿Cuántas denuncias se entregaron en los tiempos donde se dilapidó toda la infraestructura de seguridad alimentaria en el país? Le voy a dar un caso. Hemos batallado enormemente por la compra de fertilizantes. En el 2002 ocurrió un ciclón en mi tierra. Yo era gobernador del estado, diputada. Y se cerró, se inundaron las minas de roca fosfórica. Desde ahí se producía todo el fertilizante del país. Incluso
En el 2003 tuvimos registro de exportar fertilizantes producidos en México. Y vine con el presidente Fox y le dije, presidente, no es posible que el país se quede sin política de fertilizantes, nos va a costar mucho al futuro. Y la respuesta fue, los vamos a importar de Marruecos. No sabe cuánto dolores de cabeza nos ha costado a este gobierno poder instalar una política de fertilizantes en beneficio de los productores del país. Y ahora sucede que la memoria no vale y que todo es asunto del presente y no una consecuencia terrible de acciones que se tomaron en el pasado, como por ejemplo en el caso de fertilizantes. Todos los fertilizantes los tenemos que importar, obra y gracia de una decisión política que desde el gobierno de la República se tomó y ha tenido consecuencias terribles para el país. Entonces sí es relevante y daré, por eso le decía aquí a todos los diputados que nos gustaría mucho regresar a esta comisión para en un corto plazo, 90 días, 120 días, poder informar de las consecuencias que aquí hemos nosotros comentado en este proceso de revisiones. Pero reitero, nuestro objetivo es dimensionar el problema que se enfrenta y juzgar lo que corresponda. En ningún sentido tenemos hacer grande el conflicto, tenemos que ubicarlo en su dimensión, ubicarlo en su responsabilidad y en las responsabilidades de cada quien y en función de ello aplicar la ley. Le dije y le reitero, vuelvo a reiterarlo, lo observado en maíz y frijol, nosotros damos fe que lo encontramos en los almacenes, una buena parte de esos recursos. Qué bueno que cada fuerza política se hiciera cargo de sus respectivas responsabilidades en la función pública. Que todos los gobiernos extraídos de diversas fuerzas políticas combatiéramos frontalmente la corrupción y entonces este país fuera otro. Pero parece que es solamente parte de la consigna de señalar cuando los más responsables, ahí están las fotos, mire diputada, para que son de ayer o de antier, ahí están, mire diputada, para que vea usted con toda puntualidad qué está ocurriendo en los almacenes de Diconsa del país y con ello la oportunidad de participar todos en un objetivo, que es la transparencia y el combate a la corrupción. Mi convocatoria es no solo para Diconsa, Liconsa y Segalmex, sino para todo el país, combatir el mal mayor que heredamos en México, de graves consecuencias y que desafortunadamente nosotros también, en este caso, hemos dicho y aceptado responsabilidades que vamos a, justamente en los eventos de las instancias de fiscalización, vamos a hacer valer para que se juzgue a los responsables. No hay ni más ni menos. Y ese es el compromiso de Segalmex, de Diconsa y Liconsa. Muchas gracias, licenciado Leonel Cota. Adelante, diputado Miguel.